Y es lo que, Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aquí se habla libertad, hoy 26 de agosto del año 2024. Como siempre, arrimados al Mingo TV, el canal de José Domingo Blanco y Erika Mendoza Tobar. A ambos los consiguen en X como @Mingo TV y @Ementov. Y en Instagram los consiguen como @Mingo TV y @Erika Mentov. Gracias a Catherine Manzano por la producción ejecutiva de este programa. Gracias a todos ustedes por suscribirse al canal, por darle like a este programa, por discutirlo, por debatirlo y por supuesto por tocar la campanita, porque esa es la oportunidad o sí, la herramienta que te permite estar pendiente de las próximas emisiones, no solo de este programa, sino del canal completo. Todo esto es gratis y la verdad es que si ustedes le dan like y si ustedes se suscriben al programa, bueno, están patrocinando de esa manera a los que hacemos Aquí se habla libertad y por supuesto los que participan de los otros programas, por supuesto, el programa matriz Mingo TV. Como todos los lunes, salvo el lunes pasado porque nos llevó la corriente técnica, estoy con Miguel Fontán, @Miguel Fontán, con quien discutimos temas asociados a la teoría política, a la estrategia, etcétera. Y yo precisamente quería comenzar y con una idea de marco y con una imagen. Cuando Hitler estaba ahí en su búnker y estaba absolutamente destinado a la derrota, ya tenía evidencias efectivas de que por el este venían los rusos y por el oeste venían los aliados angloamericanos, además digamos con la compañía de los franceses, cuando ya Italia estaba siendo allanada y cuando Mussolini yacía cabeza para abajo colgado al lado de su amante. Este, Todavía Hitler pensaba que era posible ganar y en su oficina del búnker tenía colgado un cuadro de Federico Guillermo I de Prusia, que en un momento de muchísima calamidad en alguna de esas batallas, lo cierto es que un episodio de última hora le hizo recuperar la iniciativa. Ahora, estamos hablando de esto, Miguel y yo, precisamente porque de alguna manera quisiéramos plantearnos una reflexión sobre las estrategias. Las estrategias están vigentes siempre y cuando tengan o tienen todavía a su disposición medios para lograr los fines. Porque si no, la estrategia careciendo de fines o de medios, perdón, se vuelve el, 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 una plegaria de buenas intenciones, unos dedos cruzados, un esperar, digamos, que se repita el milagro de Federico Guillermo I de Prusia. Lo mismo le pasó a Napoleón en Waterloo, esperando, digamos, que la suerte estuviera con él y no llegaran los prusianos a tiempo, por cierto. Prusia siempre atravesada. O digamos el que te lleve, el que te acompañe el buen tiempo. En fin, la estrategia, por supuesto, diría Maquiavelo, tiene que ver con que te acompañe la fortuna, pero sobre todo tiene que ver con que tú la construyas bien. De eso se trata la virtud. Y construida bien, tú siempre puedas tener la oportunidad de mantener la iniciativa porque tienes herramientas a la mano. Entonces, sobre este tema quería discutir con Miguel, porque los que piden, por ejemplo, planes alternativos frente a una circunstancia estratégica, están también diciendo que la estrategia principal ya carece de medios, o sea, se agota. Y cuando se agota, o tú cambias de estrategia o tú quedas guindado de la brocha. Y bueno, quería saber la opinión de Miguel Fontán sobre esta primera reflexión del día lunes. bueno, antes que nada, gracias, Víctor, por permitirme otra vez estar en este espacio. Un saludo a todos los que nos ven. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora que nos vean. Yo estoy de acuerdo con lo que dice. Tanto en la guerra como en el comercio, que en palabras de Constant es la guerra por otros medios, es la conquista de espacios, pero con medios más civilizados y pacíficos. Lo virtuoso es ampliar las capacidades
para tú disponer de más medios en la medida que el entorno va cambiando y la estrategia requiere adecuación. Eh, el gran problema que hemos tenido en la política venezolana es que en algunos casos hemos carecido de estrategia y solo quedan como unos vestigios de táctica con unos objetivos borrosos. Y en otros, como el más reciente, solo se plantea una estrategia, un gran objetivo con una estrategia. Y con esa estrategia se sale casi que con la seguridad de que vas a enfrentar a un contrincante que además de fuerte y de cruel y vil, tiene muchas posibilidades de ampliar sus medios para conseguir sus fines. Y eso fue lo que hemos visto. Si tú te planteas una estrategia, eh, es, es, tan errático plantearse una estrategia que no permite modificaciones como plantearte una estrategia con medios y recursos limitados. Porque si el entorno te cambia y tienes que cambiar la estrategia, probablemente los medios que tenías no te van a servir. Entonces, lo deseable en estos casos a veces es tener más medios disponibles que estrategias incluso, porque tú en la medida que van ocurriendo los hechos y se van configurando la realidad, pues tú puedes hacer mano de esos medios para cambiar por lo menos el curso del conflicto. Y eso lo vimos en una de las partes. Yo recuerdo que en el último programa habíamos hablado que ambas partes en el conflicto venezolano se subestimaron, cosa que tú lo habías comentado y cosa que yo estoy de acuerdo. Ambas partes se subestimaron. El asunto es que una de las partes tuvo capacidad para movilizarse, medios a su disposición para cambiar el juego y la otra parte se quedó desnuda sin nada. Y lo único que hizo fue replegarse y tratar de mantener la idea vigente de la estrategia que ellos tenían planteada, con los medios que ellos tenían planteados, pero a las alturas del conflicto ya resulta inocuo, ya resulta más un deseo, como tú dices, un ruego, un resistir para ver si ocurre el milagro. Y lamentablemente, si bien eso ha pasado en la historia, eh, pasó con los nazis, ya que tú lo comentas, cuando fueron a meterse en Rusia y tuvieron el invierno más duro de muchos años, que ahí la fortuna los ayudó a los rusos y perjudicó a los nazis. También es entendible que no se puede plantear una estrategia solamente apelando a una sola conjunto de medios y el resto esperando la divinidad que haga el siguiente paso o complete el trabajo. Claro, Miguel, por una razón, perdona que te interrumpa. O sea, lo que tú no puedes negar es que llegado el invierno en el este de Europa es brutal. Por más benigno que sea, es brutal. Entonces tú no puedes decir, no, a mí, digamos, me va a acompañar una eterna primavera mientras yo desarrollo mi estrategia, tomo Moscú y además, digamos, le doy el golpe definitivo a los comunistas y después me volteo, la eterna primavera me va a seguir acompañando y hago lo mismo con los angloamericanos. Eso no existe. No, Eso no existe. De hecho, esa siempre fue, digamos, la gran inquietud desde que se descubrió, o mejor dicho, desde que se tomó conciencia de la dimensión guerrera del ser humano. Siempre estaban los augures, siempre estaban en qué tiempo es mejor para hacer la guerra o evítala porque es, digamos, el manejo de esa incertidumbre el que tú transformas en buenos deseos, pero la verdad es que ni los buenos ni los malos deseos empreñan, ¿sabes? Entonces, cuando uno plantea una circunstancia, como diría Sun Tzu, de vida o muerte, como una guerra, un conflicto país, tú debes tener claro hasta dónde te lleva tu mirada estratégica, que de nuevo es disposición de medios y por lo tanto previsión de fines, o sea, de creación o obtención de fines, hasta dónde te llevan los medios. Por ejemplo,
En el mundo empresarial que tú nombraste, que me parece un magnífico ejemplo, bueno, mira, tu estrategia, suponte tú que tú tienes una competencia entre el deliveries de pollo, por ejemplo, KFC versus Arturo, ¿no? Si KFC hace, por ejemplo, esto sin ser realmente cierto, una estrategia de penetración del mercado basada en diferenciación y precios bajos, y calidad de servicio y ubicaciones en lugares atractivos, bueno, tienes que tener cómo aguantar el éxito perfecto, incluso. ¿Éxito perfecto qué significa? Bueno, éxito perfecto significa que efectivamente tú dejas al otro totalmente solo, y todos los consumidores vienen a ti y tú ahora, en este momento, no solo digamos que necesitas aguantar los precios, sino que necesitas mantener el servicio. Yo le comentaba el otro día a mi hijo que el éxito perfecto es un desastre, siempre. ¿Por qué? Porque desborda tu capacidad de atender, desborda. Y no hay forma, al final, digamos, a la segunda vuelta, ¿por qué no vamos a esta o a cuál tienda? Bueno, no, porque es que allí es imposible comprar. ¿Por qué? Porque hay mucha gente. ¿Por qué? Porque no hay suficiente capacidad de atención. Entonces vámonos a la otra que está sola. ¿Ok? Y finalmente, digamos, el utilizar el lenguaje de la zorra, no me gustan, están muy verdes, las uvas que no logro alcanzar. Entonces vámonos a la segunda opción. Entonces hay que tener claro que incluso en el éxito perfecto hay que saber cómo actuar. Y cuando las cosas no comienzan a funcionar, tú tienes que tener alternativas planteadas con humildad, e incluso alternativas que significan en la guerra, a veces el tener que retirarse, el tener que ceder, sin que esto sea un mensaje político para este momento, simplemente porque no puedes con más. Entonces, a veces eso pasa y te preparas para la próxima batalla. Pero lo único que tú no puedes quedarte es patinando en la nada. No puedes. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente fracasas, quiebras. En el caso comercial, si el otro eh, no encuentra capacidad de reaccionar frente a la guerra de precios, a la guerra de servicios, entonces, bueno, te quedas así perplejo y finalmente el, contigo y tu mirada de perplejidad se acaba esa historia. Entonces, a mí sí me parece importante porque no es una discusión planteada desde la soberbia o desde el enfado o desde, no, desde el punto de vista estratégico, el principal delito es quedarte sin medios. O sea, porque es que sin medios se acabó. O sea, por ejemplo, si tú estás en una guerra y se te acaban las municiones, se acabó, hermano. Se acabó. O sea, sin balas tú no puedes seguir avanzando. Claro. O si se te acaba, digamos, la comida de los soldados, se acabó. O sea, por eso digamos que el comandante logística es siempre, o el comandante logístico es siempre el que gana verdaderamente las guerras. ¿Ok? Porque tú tienes que atender las demandas humanas y bélicas de tu ejército. Y si no, la cosa comienza a ser, ok, nos replegamos, hacemos una guerra de trincheras, ni avanzamos ni retrocedemos, nos mantenemos en lo que hemos alcanzado. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con lo que hemos acumulado? Lo perdemos completo porque nos arrebatamos, nos quedamos en una situación de ventaja, aunque no sea la situación. O sea, ¿quién dice hasta dónde llegamos? Eso a mí me parece muy importante. Yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, recordaba cuando solíamos hacer trabajos de análisis estratégico y una de las cosas que me venía a la mente cuando te escuchaba era la elaboración de escenarios. Siempre se elaboran escenarios a partir de la estrategia que se tiene y los medios que se tienen, por lo menos para prever el futuro. La construcción de escenarios no es futurología, es tratar de adaptarte a la incertidumbre para construir lo más que puedas las certezas que tú manejas ahora. Y yo creo que eso es lo que falló en el caso político en Venezuela. Falló enormemente y dejó muchas cosas
que hoy saltan a la vista y por lo menos para mí son escandalosas, ¿no? Consignas que no se asumieron como tal, sino que se repitieron como si estuviésemos en un festival de hashtag, ¿no? Por ejemplo, esto es una lucha espiritual, esto es una lucha existencial, esto es una lucha del bien contra el mal y todas esas cosas que cuando tú te pones a ver los hechos en la realidad, tú dices, si esto era así y tú lo decías así, ¿cómo es posible que tú no tuvieses los medios, por lo menos, para un segundo escenario, una segunda estrategia? ¿Qué pasa si tú dijiste que iba a llover y no llueve? O sea, ¿qué hacemos? No puede ser seguir haciendo los cantos a las nubes para que llueva. Entonces volvemos otra vez a la petición de milagro. Si tú dijiste que iba a llover y no llueve, por lo menos tienes que tener una máquina cisterna y unas mangueras que rieguen lo que tenían que regar. Y eso, cuando hay ausencia hay ausencia de eso y se ve que las acciones que se toman son menos contundentes que las que tenías inicialmente, es decir, tienes una tendencia hacia la menor contundencia frente a un actor que al contrario tiene tendencia hacia la mayor contundencia, ni siquiera sirve lo que tú decías de la guerra de guerrillas como aguante, porque una de las cosas que tiene quisiese provocar eso ese tipo de resistencia es el desgaste. Y para hacer el desgaste, tú tienes que tener los suministros suficientes para aguantar. Es como un boxeador que se sube al ring, ¿verdad? Y dice, bueno, yo voy el otro es más fuerte que yo no puedo llegarle mientras él esté a plenitud de fuerza, entonces yo lo voy a desgastar. Ajá, ¿qué significa desgastar? ¿Lo corretea o dejas que te vaya pegando? Pero en ambos casos tú tienes que tener al menos una condición física mucho mayor a la de él, porque si tú tienes una condición física menor a la de él, te va a moler a palos, te va a moler a palos y la estrategia no va a servir. Entonces, por algún lado, tú tienes que tener algún medio, alguna capacidad que sea más fuerte para tú poderlos desgastar. Y eso pasa porque, como decía Maquiavelo, que tú lo citabas, bueno, pasa por tener tus capacidades propias, no capacidades alquiladas, ni capacidades mercenarias, bueno, yo dependo, como tú lo mencionaste, yo dependo que los prusianos no lleguen a tiempo. Ay, si llegan a tiempo, ¿qué vas a hacer? Ese es el asunto. Tú puedes ir a un conflicto en desventaja, claro que lo puedes hacer. Ahora, sería muy loco que tú fueses a un conflicto en desventaja sin tener al menos la posibilidad de decir, bueno, ¿cómo yo convierto esta desventaja que tengo en una ventaja competitiva, ¿verdad? Para que el otro se desgaste y entonces entrar en igualdad de condiciones, o para que el otro se desgaste y yo pueda asumir ventaja. Y eso no es lo que estamos viendo. Y no es lo que estamos viendo, Víctor, porque hay una pretensión. Ya nosotros desde hace muchos años lo veníamos hablando. Hay una pretensión al pragmatismo que es a veces hasta ridícula, en el sentido que se menosprecia el asunto filosófico de las cosas. Entonces, no, y tú lo ves en las redes sociales. Si hay un TikToker o una influencer que coloca sus prendas íntimas en distintos lugares de la ciudad, esa tiene 4 millones de seguidores. Pero si hay alguien que reflexiona acerca de la degradación de la sociedad, producto precisamente de la falta de pensamiento crítico, esos son 15 seguidores. Entonces, estamos viviendo un momento en el que la banalidad ocupa un lugar primordial. Parece que fuese un signo de nuestro tiempo. Pero a esa banalidad se le suma otra cosa, y ahí es donde entra el pragmatismo, que es la inmediatez. O sea, nosotros queremos los resultados ahorita, inmediatamente, sin importar las consecuencias que tenga para un futuro, ¿verdad? Y lo hemos visto, todas las acciones políticas prevén lo inmediato, y si lo inmediato no sale, bueno, las consecuencias son terribles, pero nadie las pone en la balanza. A veces pienso que es algo así como que los políticos deben pensar que el sacrificio de la sociedad es un sacrificio que debe ser para ellos alcanzar el poder.
porque no hay otra explicación de que con esto que nosotros vivimos hoy, en términos de represión, todavía se mantenga la esperanza inocua de una situación que ya no controlas, esperas de un milagro, pero además sigues insistiendo en la misma fórmula que ya ha fracasado todas las veces anteriores. Entonces es algo así como que, bueno, no importa, eso es un sacrificio que la sociedad tiene que hacer. Y eso es, por un lado, es muy cruel, porque la sociedad no se merece, ya tuvo mucho sufrimiento. Y por el otro lado es muy irresponsable, de parte de la dirigencia política, pero también de parte de la propia sociedad, que se embarca en esa lógica y en esa euforia, sin siquiera decir, bueno, cuáles son las posibilidades de éxito que tenemos con esto. O sea, más bien si tú la preguntas, entonces eres parte del problema. Mira, tú sabes, Miguel, que tú me haces recordar una experiencia que a mí siempre me ha impresionado, para bien y para mal. En algunos momentos me ha impresionado para bien, pero en la medida que pasa el tiempo, pues cada día me parece más trágico, que es la experiencia de los guerrilleros celotes en Masada, enfrentados al Imperio Romano. Y Masada es una fortaleza que a mí, la verdad, me encantaría conocer, pero para sus tiempos era inexpugnable, en donde no habían drones, ni aviones, ni helicópteros. ¿No? Ahorita simplemente la bombardearía desde arriba y listo, ¿no? Uh -huh. Pero en ese momento era una fortaleza con una capacidad de abastecimiento que le permitía resistir por mucho tiempo, con unas cisternas de agua, etcétera, que le permitía a la gente el resistir durante mucho tiempo, y los celotes, perseguidos por el Imperio Romano, deciden recluirse allí y esperar. Ahora, en ese momento en que deciden recluirse allí, en que se encierran en su propia fortaleza, decidieron su fracaso. Uh -huh. Porque el Imperio Romano, y hay películas espectaculares sobre el tema, una precisamente llamada Masada, el, 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 el Imperio Romano dijo, ok, voy a construir al precio que sea, al costo que sea, una rampa y voy a llegar hasta arriba, les voy a tocar la puerta y los voy a tomar. Bueno, lo trágico de Masada, o lo heroico, lo extrañamente heroico de Masada, es que efectivamente los romanos lo hicieron, se tardaron su tiempo, digamos, soportaron las calamidades tal vez de las guerrillas que les provocaban en ese momento, y cuando llegaron arriba, todos los de Masada habían cometido suicidio, porque prefirieron suicidarse a entregarse. Ahora, eso, digamos, ese componente heroico es muy romántico, muy inútil. ¿Ok? Muy romántico, muy inútil. Entonces, claro, hay estrategias que te confinan y ya estás absolutamente perdido. Esa es una que quería compartir con nuestros oyentes. Que a ti te parece, o que a ti o que a alguien le parezca, digamos, heroico, la verdad es que depende, pasaron a la historia, sí, efectivamente, pero el Imperio Romano se impuso y por supuesto allí se acabó el Templo de Jerusalén, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, lo digo es porque no necesariamente, incluso la estética heroica, no necesariamente es conveniente, y por eso es que la finalidad debe estar clara. Hay otra cosa que tú dices que es muy importante, que es el uso de los tiempos. Si modernidad es, por ejemplo, entre otras propiedades, entre otros atributos, la disposición a postergar la satisfacción. Esa es una forma de decir, modernidad acompaña a quienes son capaces de utilizar y de manejar estratégicamente sus tiempos. Y hay estrategias de corto plazo que son gananciosas y estrategias de largo plazo que son gananciosas, pero tú tienes que incorporar el tiempo. Por ejemplo, la gran desgracia de Hitler comenzó cuando él se creyó artífice de sus propias victorias, se creyó él implacable y por supuesto incapaz de equivocarse, y decidió no tomar en cuenta los tiempos, y bueno, le cayó el invierno. Lo mismo le pasó a Napoleón. O sea, cuando tú crees que porque estás tú es más fácil que el promedio de la experiencia anterior. Entonces, allí empiezan las equivocaciones. Y cuando tú además
defines tu situación sobre la base de la deseabilidad y no de la realidad. A mí, por ejemplo, me llamó la atención el error planteado sobre lo que significa un conflicto, una guerra o una elección. Todas las elecciones, el que gana, gana y el que pierde, pierde. O sea, solo en el largo plazo, de acuerdo al sistema de reglas que contienen al sistema, tú puedes decir que esa relación que es de suma cero puede ser de suma variable. Pero tú puedes decir, sí, ganas tú hoy, pero yo tengo la oportunidad de ganar la próxima vez y tengo la oportunidad de ganar la próxima vez porque el marco institucional así me lo permite. Pero ese no es nuestro marco institucional. Nuestro marco institucional es radical y salvajemente de suma cero, y cualquiera que pretenda transformar este marco institucional totalitario, que es suma cero, en algo diferente, está cometiendo fraude argumental y está engañando a la gente. Me quedo con la gente de ABA, ¿no? Que el que gana se lo lleva todo. Entonces, eso es lo primero. A mí me parece que en estas circunstancias el que gana se lo lleva todo. Y no solo eso, sino que como la lógica es de guerra, corretea al perdedor y lo devasta, cosa que no debería ser y con la que yo no estoy de acuerdo, simplemente estoy describiendo la realidad. Lo segundo es que nos guste o no, y por más líquido que la gente se plantea que sea la sociedad y los conflictos, cosas en las que yo no creo, si algo nos ha demostrado la realidad aquí, en Israel, en Ucrania, Rusia, en las guerras recientes, en Afganistán, si algo está absolutamente claro, es que el que tiene la mezcla de poder de fuego y control territorial ideológico, ese siempre se sale con la suya. Tú me puedes decir, bueno, pero ¿qué? ¿Estás diciendo que en Afganistán ganaron los talibanes y perdió Estados Unidos? Sí, pero ya Estados Unidos tenía debilidades logísticas, eh, digamos que totalmente demostrables, pero además ya saben quién estaba en el gobierno, ¿no? Que a veces sabe quién es y a veces sabe quién no es, y quién estaba en la vicepresidencia, ¿no? Entonces, errores de mirada, errores tácticos, y por supuesto salieron de Afganistán y dejaron el pelero y las armas y todo. O sea, yo nunca vi una estampida tan injustificada como la de Afganistán. Y bueno, la semana pasada desfilaban los afganos con el equipo de guerra que dejaron los norteamericanos, cosa que es una humillación cada vez que lo vayan a hacer. Eso es algo así como los romanos cuando quitaban el estandarte, ¿no? Si te robaban el estandarte, tú te sentías, las legiones se sentían profundamente humilladas y las guerras las planteaban para recuperar el estandarte o recuperar la bandera. Clavas la bandera, y eso lo que significa es llegué hasta aquí, estoy ganando. Entonces, el cuidado, porque la verdad es que a mí me parece que en el mundo de la realidad, eh, la preeminencia moral no garantiza la victoria. No, Y con esto lo que estoy diciendo es que a veces los malos ganan. Y los malos ganan cada vez que tienen más poder de fuego que los buenos. Ok, sí, cuando uno ve, por ejemplo, ayer se celebraba en la iglesia, el, el domingo, sí, o el sábado, el martirio de San Bartolomé. Y cuenta la leyenda que a San Bartolomé sufre el martirio de haberlo despellejado vivo. Entonces uno dice, oye, pero qué maldad, ¿no? O sea, qué terrible. Sí, a lo mejor, si te da la gana, mátalo, pero ¿por qué lo vas a torturar? No, lo torturo. ¿Y sabes por qué lo torturo? Porque puedo, puedo. porque me da gana, porque quiero. Ujú. Entonces uno dice, oye, pero este era apóstol, ¿sí? Y así terminó, despellejado vivo, y al otro lo clavaron cabeza abajo, y al otro le cortaron la cabeza, y al otro lo apedrearon, y al otro... ¿Y por qué? Bueno, porque el que tenía la mano que tenía la piedra, la mano que ordenó despellejar, la espada la empuñaba, aquel que en ese momento tenía No, una fuerza relativa, que al final el bien se impone, sí, pero digamos que la historia de martirio asociada es inocultable, ¿no? Y con bueno, esto no quiero ser pesimista.
Y se Lo que quiero impone, es ser realista. y se impone relativamente, ¿no? Porque el bien y el mal son parte de este mundo igual. Tú sabes que cuando te escuchaba, qué bueno que pusiste el ejemplo de Masá por dos cosas, ¿no? Primero porque me hiciste recordar la foto, es cierto, están como en un tepuy, la ciudad quedaba arriba, y si uno ve las fotos, yo invito a los que nos escuchan buscarla por internet, Masada con S, van a encontrar, dependiendo del ángulo en que esté tomada la foto, el montículo que hicieron los romanos, que es como una especie de triángulo, bueno, como tú dices, tardaron mucho tiempo en hacerlo, pero ahí quedó. Y lo que le recordaba a ellos era precisamente la cortedad del tiempo que les quedaba, pero también veían con cada metro que subía ese montículo el fracaso de su estrategia. Y no les quedó más remedio que al final suicidarse. De hecho, históricamente se considera como uno de los suicidios colectivos más grandes de la historia. Pero me hiciste recordar también, Víctor, cuando te escuchaba, el, el conflicto, el diálogo, que es muy famoso, el diálogo de los medios de los melios y los atenienses. Así como la gente lee Sigmund Bauman con sus tiempos líquidos, debería leer la historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides, porque yo creo que ahí se concentra la esencia del hombre que se puede repetir en cualquier momento de la historia. Y los melios y los atenienses es una historia muy parecida a la que estás contando ahorita, en el que en un conflicto entre los espartanos y los atenienses, a pesar de que los melos eran, descendían de los espartanos, pero era una sociedad, una ciudad, mejor dicho, que era neutral, aprovechando una de las treguas, los atenienses mandan una flota de barcos a los melios y les dicen que se rindan, que les perdonan la vida si ofrecen rendir tributo a Atenas. Y los melios empiezan a hacer un discurso moral que los atenienses cortan y en ese, creo que es el libro quinto de la historia de la guerra del Peloponeso, no lo tengo claro ahorita, pero creo que es el libro quinto. Ahí aparece todo el diálogo. Y ellos lo cortan y dicen que no quieren, ellos no vinieron a hacer una discusión moral del asunto, porque si hacen una discusión moral, por supuesto, los melios tenían con qué ganar. Pero hay una frase que parafraseando es lapidaria para ellos porque dice algo así como que los poderosos hacen lo que sus fuerzas le permiten y los débiles sufren lo que tengan que sufrir. Esa es el ultimátum que le dan los melios los atenienses a los melios. Y al final, los melios creían que ante esa injusticia moral de los atenienses, bueno, alguien iba a venir en su ayuda y ellos no deciden rendirse, sino luchar. Por supuesto que la historia es que los atenienses entran, devastan en la ciudad, matan a los hombres, toman a las mujeres, algunas las violan, otras las toman y procrean hijos de atenienses. Es decir, pensando que un externo se iba a preocupar ante la vulnerabilidad y, y el cuestionamiento moral que hacían los atenienses, claros en su fuerza, pues destruyen a los melios. Y hay una esencia que permanece allí que dice que el hecho de que los atenienses permitieran a los medios su neutralidad podía ser considerada como debilidad de los atenienses. Y por eso es que ellos deciden ir a conquistar la isla de Melio. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo creo que si nosotros revisamos un poco la historia, nos encontramos con varios momentos que en ciertas coyunturas, como las que tenemos ahorita, nos dan luces sobre las cosas que hay que hacer y sobre las cosas que no hay que hacer. Eh, no se pueden ser como los melios, porque a lo mejor corremos la misma suerte. No se puede hacer como
como la fortaleza de Masada, la fortaleza judía de Masada, porque a pesar de que tú puedas resistir a lo interno un tiempo, quien tiene más recursos y quien tiene más poder, pues llega tarde o temprano a doblegar. Yo creo que a veces, como tú dices, hay que aceptar las derrotas en el sentido de la fuerza. No siempre es un tema moral. Por supuesto que el tema moral te permite identificar qué es lo bueno y lo malo, pero frente a lo malo, tú no puedes apelar solamente al tema moral, porque lo malo precisamente carece o tiene una concepción distinta. Y al final, en un conflicto existencial, lo que prela es las capacidades y la fuerza que tú tengas para defenderse o para doblegar al otro. Yo creo que esa parte de la historia deberíamos revisarla, por lo menos en esta coyuntura política, para darnos cuenta de las cosas que se hicieron mal, de las cosas que no se debieron hacer. Por ejemplo, ir a una confrontación con medios muy limitados y estrategias muy limitadas a enfrentar a un enemigo que tiene muchos medios y puede establecer varias estrategias. A mí me llama la atención porque tú estabas conversando y yo pensaba en que en términos estratégicos hay que ser versátil. Por ejemplo, yo no sé jugar golf, pero lo poco que sé del golf es que tú le das la primera a la pelota, ¿no? Y la pelota se acerca, ¿no? Ahora, a partir de allí, la próxima vez que ves a la pelotita para meterla en el hoyo, no le puedes dar el mismo palazo, ¿no? Porque si le da el mismo palazo, esa vaina llega quién sabe a dónde. Sino que tú cambias el sentido, la orientación y la intensidad del golpe de tal manera de volverlo a acercar. Y bueno, parece que ganan los que lo hacen en menos golpes, ¿no? Ujú. Pero así es la estrategia. A veces cambia la intensidad, a veces cambia. Y yo entiendo, digamos, que la gente dice, pero ¿cómo es posible? Están ustedes argumentando a favor de la preponderancia y la fatalidad de la injusticia. No, lo que nosotros estamos diciendo es que las estrategias tienen un alcance, que las estrategias tienen el alcance de la disposición de medios, que cuando se te acaban los medios, se te acaba la estrategia, que cuando la estrategia se transforma en buenos deseos, o sea, en buenos deseos fuera de tu capacidad de disposición, porque, por ejemplo, si te dicen a ti, miren, para seguir avanzando, necesitamos comprar 2 millones de pollos al mes, para seguir, digamos, ofreciéndolos al costo, de tal manera de sacar al competidor más cercano del mercado, la pregunta, lo que te están diciendo es si tienes la plata o no, Ujú. punto. Y si puedes Ok, mantenerlo en el tiempo. si puedes mantenerlo. Entonces, ¿la tienes o no la tienes? Ahora, tú no puedes decir, bueno, ojalá los pollos vengan solos y se nos presenten a nosotros. O sea, cuando en lugar de medios tienes deseos, la estrategia entonces está perdiendo tracción y es obligación del líder el rápidamente reestructurar los medios y los fines. Ahora, cuando tú eres absolutamente terco en cuanto a la consecución de fines, pasó con Hitler, pasó con Napoleón, y cuando por mantener los fines devastas tu capacidad y disposición de medios, tú estás condenado a la derrota. Estás condenado a la derrota. Ahora, con esto además entramos en una discusión sobre lo que se ofrece respecto de lo que se consigue. Y la preeminencia y el uso de la propaganda y el marketing político como parte del desarrollo de cualquier estrategia. Por ejemplo, a mí me parece razonable que como marketing político, el eslogan sea lucharemos hasta vencer, por ejemplo, ¿no? O nuestro plan B es el plan A reforzado con vitamina. Está bien. Ahora,
Si el plan A no te sale como tú pensaste, y no se logran los objetivos, tú inmediatamente tienes que pensar, bueno, ¿y ahora qué hago? Y ese ¿y ahora qué hago? Que no estaba en el plan A, pues se convierte en el plan B. De repente a lo mejor ya estamos en el plan B, C, D o D, pero Y no no se lo ha vemos. anunciado, ¿ya? Y no lo No, vemos. no, yo Entonces, creo que toda estrategia, disculpa la interrupción, Víctor, yo creo que todo cambio de estrategia siempre se ve. Todo cambio de estrategia siempre se ve. A veces una modificación del plan A y no una nueva estrategia, pero en todo caso siempre se ven las acciones. Yo creo que en la manera de estar estático evidencia precisamente que, bueno, lo que tú estabas señalando, continúa, disculpa la interrupción. no, seguro, seguro, ¿no? Porque lo otro es el estancamiento. O sea, cuando tú ves que no hay tracción, así como que tú metiste tu super jeep maravilloso en un barrial y tú creías que tú ibas a salir de ese barrial porque tú y tu super jeep o tu super camioneta lo iban a lograr y de repente empieza el caucho y no logras salir del barrial y además no te quieres bajar del carro a llenarte de barro y a ver qué haces, ¿no? O sea, vuelves a Trucutulandia. Porque es que para sacar ese carro vas a tener que buscar un tronco y vas a tener que meterlo debajo y vas a tener que llenarte la cara de barro y vas a tener que, para que, o bueno, si eres previsor, seguramente tendrás una guaya, la amarrarás al árbol próximo, arrastrarás tu carro, vaya usted a saber qué tienes. Pero de nuevo, el solito no va a salir. ¿Por qué? Mm. Porque le falta tracción y tendrás el carro que quieras, pero allí estarás tú y el carro embarrado, o como aquellos locos que lo meten en el mar, ¿no? Porque gente loca siempre hay, ¿no? O sea, si no, yo voy a meter mi carro en el mar y de repente, oh, mal cálculo que son cálculos terribles, ¿no? Recuerden simplemente nuestros oyentes, esas imágenes tan terribles de que viene una gran riada, ¿no? Y está el tipo en el carro y él cree que puede contra la riada, o peor aún, de estos muchachos, ayer veía me parece todo muy trágico, ¿no? De un muchacho que se lanzó al río, simplemente para lograr un video viral, un río inmenso. Ok, y por supuesto se lo llevó el río, sobre todo porque no tienes las capacidades, el entrenamiento. Todo eso es muy trágico y todo es, digamos, tengo los medios, tengo la disposición, tengo los recursos, tengo la fortaleza, porque si no te lleva el río, esa Mm. es la verdad. Ahora, bueno, lo otro es pensar que se van a abrir los cielos de repente y digamos que ese argumento literario eh, del elemento que viene a arreglar las cosas, creo que lo llaman Deus en máquina, se haga presente y te resuelva los acontecimientos. Bueno, eso, cuando empiezas a pensar en que necesitas un milagro, revisa tu estrategia porque tu estrategia en ese momento está pasando aceite. Y yo creo que desde el punto de vista del aprendizaje, eso es muy importante. Cuando Hitler empezó a esperar un milagro, ya había perdido. Mm. Cuando Napoleón comenzó a esperar un milagro, ya había perdido. ¿Ok? Y por poner solamente dos ejemplos históricos absolutamente irrefutables. Así no funcionan las cosas. Y sí funciona, tal y como lo plantea el viejo arte de la guerra de Sun Tzu, en el sentido tú tienes que preparar porque esto es una cosa en serio. Requieres disciplina, requieres jugadas, requieres conocer a tu adversario. El otro problema es cuando tú a tu adversario Lo subestimo. lo imaginas más débil y más dispuesto a acceder a tus demandas de lo que efectivamente es. Entonces, por eso el arte de la guerra casi que comienza diciendo, bueno, tienes que conocerte a ti mismo, tienes que conocer a tu adversario, tienes que conocer el territorio donde vas a dar la batalla, tienes que conocer. Por ejemplo, cuando tú llegas y desde tu casa, qué sé yo, no importa, desde las redes sociales llegan y dicen, ríndanse todos, ok, que estoy yo, bueno,
puede tirarte 4 trompetillas y decir, bueno, nosotros no tenemos por qué rendirnos y menos rendirnos ante ti. O sea, lo que quiero decir es que necesitamos darnos un baño de realismo para tratar de salvar la posición. La posición, no la oposición, la posición. O sea, si llegas hasta aquí, ¿te parece valioso haber llegado hasta aquí? ¿Cómo la salvamos, la posición? ¿Cómo la salvamos para que haya una próxima jugada? Porque del otro lado lo que uno ve es de verdad unas ganas de devastación brutales que hay que tener presente, simplemente. ¿No? Y hay que tener presente lo que tú has dicho y hemos dicho antes también. O sea, las consideraciones morales son importantes para la acción, porque te separa de lo que es bueno y malo. Pero cuando tú estás frente a alguien que tiene otro tipo de consideración moral, la medida del límite de su acción no viene por tu consideración moral, viene por la capacidad que él tenga de desplegar o no una acción. Y es lo que siempre hemos dicho, oye, ¿por qué hace eso? Porque puede. O sea, esa frase pequeña, yo creo que nos invita a pensar las cosas que se dicen de un lado, pero no se pueden hacer, y las cosas que se dicen del otro y se hacen más de lo que se dice. Y lo malo es que hay una parte que enarbola los principios de libertad y hay otra que enarbola el deseo del terror como medio de control. Eso no tiene mediación, no existe la mediación. Yo recuerdo, y nosotros lo hablamos en un proyecto que hicimos, cuando tú quieres hacer una transición irreversible, tú tienes que tener algunos puntos que no puedes pisar. Por ejemplo, tienes que tener honestidad, tienes que tener disciplina, tienes que tener ese tipo de consideraciones porque tú no puedes, si el enemigo utiliza o si el contrincante utiliza la corrupción como vía de debilitarte, tú en la honestidad tú no puedes decir, bueno, soy medio honesto, porque ese medio honesto significa que eres medio corrupto y en ese medio corrupto, si el otro es una estrategia para debilitarte, estás medio debilitado. Y ese tipo de acciones no se considera, o no las veo que se hayan considerado aquí. Se, se Bueno, utilizó, que Maquiavelo decía, se refería muy mal de los profetas desarmados, pensando precisamente en la tragedia, en lo que significó Savonarola y en lo que terminó siendo su final. Savonarola tenía obviamente unas reglas morales tan altas que fue él el creador, el inventor de la hoguera de las vanidades, porque en la plaza de Florencia, digamos, él obligó a quemar allí todo lo que significara vanidoso para la gente. Muy bien, pero al final Maquiavelo dice, la suerte del profeta desarmado es siempre la misma, terminar en la hoguera. Y, y nos guste o no, porque finalmente Maquiavelo resulta para muchos muy, digamos que la verdad de Maquiavelo pesa mucho, pero efectivamente este, como lo dice Isaías Berlin respecto de Maquiavelo, el político debe tener una ética diferente, porque es una ética que tiene que ser taimada, o sea, es una ética que necesita armonizar los esfuerzos morales, de allí que Maquiavelo dice también, oye, échale, esfuérzate en que te quieran, ¿no? Pero sobre todo, necesitas tener disposición del uso de la fuerza porque al final tienes, si quieres sobrevivir, tienes que imponerte a veces por otros medios diferentes a la mera persuasión, ¿no? Por eso es que los que plantean esto como juego suma variable, en el caso no, del rector Peraza, no la tienen clara, no tienen claro, o sea, han idealizado tanto la situación país que creen que en esta circunstancia podemos ganar todos, ¿no? tú sabes que yo eso que nombras, a mí me ha asombrado mucho porque he leído varios analistas eh, eh, haciendo crítica, pensamiento crítico sobre eso, bueno, es que esto no es un juego suma cero. Y a mí me llama, yo me hago la misma pregunta que tú.
yo digo, ¿cómo no es un juego suma cero si uno de los que juega a suma cero y el otro juega a suma variable nada más porque no tiene la capacidad de jugar suma cero, ¿no? Digamos que hay un juego suma cero que se puede hacer y hay un juego suma cero que está en potencia estando en potencia es suma variable. Ahora, lo cierto es que para hacer una cosa distinta, el que se puede imponer o el que tiene que, o el que se, o el que, o el oponente frente a este que quiere jugar suma cero, tiene que tener las capacidades para que el otro también sienta que está perdiendo y que es mejor entonces, para no perder todo, bueno, perder un poco. Eso es la consideración que está detrás de los juegos suma cero. Y cuando uno ve que incluso desde el punto de vista geopolítico, los países que están detrás de uno de los actores y uno ve los países que están detrás del otro actor, tú te das cuenta que incluso ahí hay desnivel en cuanto a la claridad de las acciones que se tienen que tomar para lograr los objetivos. O sea, hay un bando que es mucho menor, pero mucho más fuerte, que está con uno de los actores, que tiene claro lo que tiene que hacer y además lo hace sin ningún complejo. Y después, del otro lado, tienes a lo mejor un bando con más países, pero que todavía no saben, o si saben lo que tienen que hacer, lo disimulan muy bien. Y entonces tenemos declaraciones como, bueno, la salida tiene que ser institucional, la salida tiene que ser negociada, la salida tiene que ser acordada, frente a alguien que tiene todo el poder, que no tienen necesidad de acordar. Es como volvemos otra vez al tema de los melios y los atenienses. ¿Por qué los atenienses no querían hacer una discusión moral con los melios? Porque no tenían necesidad de hacerlo. O sea, este es el juego. Es más bien ellos, los atenienses, más bien dicen, oye, yo fui hasta caballero porque le ofrecí una salida distinta, porque yo podía haber llegado sin ofrecerle nada. Yo lo que no quería era sudar. Prácticamente eso es lo que nos deja la historia. Entonces, claro, cuando nosotros vemos que estos análisis se pierden, no solamente como tú dices, Víctor, en la calibración idealizada o mejor dicho, la idealización de la realidad, sino que se, se ve en la mala calibración del contrincante y además de eso, con categorías que son significantes vacíos, ¿verdad? Porque si nosotros utilizamos las categorías de la democracia, esas categorías no significan igual, ni pesan igual aquí que en Italia, por ejemplo, o en España, con todo y que está degradado. Entonces, esa apelación a unas categorías que ya no tienen la significación ni la fuerza, ni la redundancia dentro del entramado institucional, es por decir menos ingenuo. Pero en eso no las pasamos. Entonces nos las pasamos, ¿cuánto tiempo nos pasamos, Víctor, diciendo que esto era una democracia enferma, cuando ya no era democracia? ¿Cuánto tiempo ahorita, hace 3 semanas? Porque es que eso era la narrativa interesada de aquellos que querían vender como viable un curso de acción que no tenía sentido. Claro, ¿Me explico? Y claro. muchísimas veces lo discutimos, pero, y esto abre pie para un elemento, cada vez que se plantea una discrepancia, ahí, digamos, se abre el espacio para el infantilismo más ramplón de aquellos que quieren criminalizar al yo te lo dije. Ujú. O sea, la criminalización del yo te lo dije, que es ahorita la moneda de cambio de algunos analistas, es, digamos, la versión del infantilismo analítico, ideológico y político de aquellos que, vistos, entrampados en sus propios errores, no quieren que se sepa. Exacto, O sea, exacto. quieren mantener no ellos en el closet, sino la realidad en el closet. Y quieren enclosetar la realidad. O sea, aquí ha habido un debate sobre cursos de acción estratégicos, sobre cómo se llama esto, sobre cuál es la caracterización de nuestra realidad. Y sucede que ahora nos conseguimos con unos eh,
analistas, influyentes, da lo mismo, porque no vamos a hacer aquí a domine. El que quieren construir una situación en la cual los que tuvieron la razón son culpables. Sí, Eso es increíble. Ahora, eso forma parte de un infantilismo que no nos va a permitir avanzar. O sea, si ustedes quieren, sigan analizando el país como una democracia imperfecta. ¿Ok? Que eso es como llamar a un muerto un casi vivo. Bueno, sí, no, chamo, se murió. No, es que está casi vivo. Explícame qué es eso. ¿Ok? ¿Qué es un casi vivo? Y creo, digamos que allí, yo espero que al final, después del dolor, eh, del duelo que nosotros reconocemos y tratamos con muchísima compasión, y también por nosotros mismos, que haya un poquito de sindéresis y la verdad que estos arrebatones malandros de esquinas analíticas, se superen, ¿no? Se superen porque están, digamos, perdidos en las circunstancias como si uno, planteados ellos en una especie de concursos de infalibilidad. La verdad es que eso no tiene sentido. No tiene sentido. Lo que tiene sentido es que cada quien pueda proponer su versión de la realidad y sus análisis con total libertad. Y sí, hay algunos llamados morales a, oye, despierta. Primero que lo dijo fue Juan Pablo II. Despierta y asume la realidad, porque es que si tú no despiertas y si te dejas llevar, vas a terminar perdido en ese río de conveniencia, ¿no? Y eso tampoco creo que le sirva a nadie. Pero en fin, esas son cosas que queremos poner de relieve porque de alguna manera la hoguera de los yotedijistas, quieren poner a todo el mundo. Miren, un error es un error. Y obviamente Hitler tuvo la disposición hasta última hora de que todos aquellos que le decían yo te lo dije los mandaba a fusilar, ¿no? Ahora, la verdad es que con eso Hitler no tenía razón, no tenía más no, razón que la que efectivamente tenía. Lo que tenía era fuerza. Entonces hay que ver las cosas con cuidado, porque lamentablemente el costo social es brutal. El costo social de una estrategia que pierde tracción es brutal porque empiezas a tener pérdidas y no ganancias. Y llega un momento en que quiebras. Recuerdan, digamos, los ejemplos comerciales que dimos, que por supuesto son inventados y no quieren aludir a nadie en particular. Pero simplemente a mí me llama la atención los éxitos perfectos, los fracasos perfectos, la sorpresa perfecta, y por supuesto cuando tú planteas, eso lo sabe mejor Miguel Fontán que yo, una estrategia de precio bajo, tú tienes que aguantar como un macho, pues, ok, lo que eso significa porque a veces tienes que, y a veces la obsesión no vale la pena porque a lo mejor el mercado permite, en el caso de que decíamos, la convivencia entre los dos, pero en fin, vaya usted a saber. Miguel, te dejo para que cierres el programa. Ya estamos sobre el tiempo de cierre. no, bueno, no me queda más que agradecerte otra vez el espacio y bueno, e invitar a los que nos escuchan a la duda, como siempre hemos hecho desde hace muchos años, desde que estamos en RCR. Yo creo que la fortaleza de una sociedad radica en la profundidad de su pensamiento, no solo desde el punto de vista individual, sino esa sumatoria desde el punto de vista colectivo. Si nosotros eh, nos cerramos a las críticas, si nosotros la crítica solo la propiciamos cuando nos beneficia, pero no cuando nos perjudica, y si no tenemos, y si ante quizás la no disposición de hacer autocrítica, insultamos al otro, metiéndolo en la hoguera del yo te lo dijiste, o increpándolo a que él diga cuál es la ruta, cuando un ciudadano es un ciudadano y precisamente su accionar es ese, es reflexionar, es pensar, es ver cómo él contribuye sin que sea necesariamente la representación política. Bueno, yo creo que cuando logremos eso, vamos a tener una representación política distinta, quizás un camino mucho más realista de los cursos de acción para
obtener la libertad tan anhelada y no vamos a ser presa fácil de estas burbujas emocionales de euforia que al final son burbujas y entonces cuando alguien tiene un alfiler en la mano, todo el mundo lo critica para evitar que le pinchen la burbuja. Bueno, muchísimas gracias, Miguel Fontán. Recuerden ustedes, lo pueden seguir en X como @Miguel Fontán, a mí como @BJMC. Gracias a todos por suscribirse al canal, por darle like al programa, por escucharlo atentamente, por debatir, por observarlo y por darle la campanita para que en la próxima oportunidad estén pendientes. Y ahora tengo carraspera. Cerramos con esta tos. Saludos a todos. Chao.